análisis técnico sobre el Standard & Poor's 500 el 29 de julio del 2018. Lo hago porque creo que hay una coyuntura en el mercado muy interesante que vale la pena observar. Esta no es ninguna recomendación de compra o venta de ningún título o valor, simplemente es un análisis técnico sobre el mercado americano. Fíjense, esta es la gráfica del Standard & Poor's en gráfico semanal desde 1980. Ahí podemos ver el rally espectacular del mercado hasta la actualidad en distintas fases. He dibujado una línea vertical con un óvalo rojo para mostrar un punto de inflexión importante en el mercado. Desde 1990 el mercado viene recuperándose del crash de 1987. En el 90 se generó un cóctel de elementos importantes para dar vida a un bull market espectacular, histórico en Estados Unidos. La caída de la Unión Soviética, la reunificación de Alemania, el fin obviamente de la Guerra Fría, los avances tecnológicos, el surgimiento de Internet, etcétera, dieron terreno fértil para que se iniciara un bull market muy interesante desde los 90. Y en 1994, específicamente en diciembre, hay un punto de inflexión que genera un cambio en la pendiente de ascenso del rally. Fíjense que aquí, en esa zona, y lo marco porque es importante para el mapa que vamos a dibujar luego, se genera un nuevo bull market o una pendiente de ascenso superior. Fíjense que eso nos lleva hasta el final de la burbuja.com o de la crisis de las empresas.com en el año 2000. El mercado después pues corrigió hasta el año 2003, luego se recuperó, volvió a subir, hizo máximos en el 2007, vino la crisis del año 2008, el mercado hizo un mínimo en el 2009 y desde allí rebotó con fuerza hasta la actualidad. Pero quería marcar 1994, diciembre, como el quiebre en el ángulo de ascenso del mercado, porque desde allí quiero dibujar una línea de tendencia alcista que quiero proyectar para ver cuál fue su influencia en el mercado. Esa línea, si le hago un zoom, fíjense con la letra A, inicio de 1990 y inicio de 1995, finales del 94. Lo proyecto con el mínimo de 1996, julio, y proyecto una línea que la extiendo, pues tenemos esta línea verde dibujada. Si hago zoom y veo lo que ha sido el mercado desde ese momento, me encuentro con una sorpresa interesantísima, y es que el mercado ha llegado nuevamente a tocar esa línea. La tocó a finales de este año, del año 2017, comienzo de año, y dio origen a la corrección importante que vivimos en enero-febrero. Y recientemente, si le doy un zoom, en el jueves y el viernes de la semana pasada, el mercado tocó esa línea nuevamente, una línea de 25 años, una línea que viene desde el principio de los 90, que le dio vida al bull market icónico del mercado americano y que ahora, extendida, el mercado se la vuelve a encontrar no como soporte, sino como una importante resistencia. El viernes el mercado no logró superar ese nivel, la vela semanal cerró por debajo de esa zona, deja una mecha larga como punto de inflexión y nos advierte de un posible punto de inflexión en las próximas semanas en el mercado americano. Esta es una zona clave, son los 2.835, 2.840 puntos. Un mapa del mercado más reciente, y esto lo he compartido a través de mis redes, me da una zona clave que es la resistencia B en los 2.835 puntos. Era la última resistencia antes de hacer nuevos máximos. Bueno, el mercado llegó a ese nivel. El viernes no logró cerrar arriba de esa zona, cumpliendo la zona de control, y creo que es un área importante de venta institucional. Fíjense, este otro gráfico es muy interesante, el gráfico del Standard & Poor's en temporalidad mensual. Aquí se resume lo que ha hecho el mercado desde los 80 hasta la actualidad. Y he dibujado los círculos concéntricos de Fibonacci como una herramienta de proyección hasta ver hasta dónde llega el precio y de puntos de confluencia. El análisis es muy interesante. La manera en que lo he hecho es proyectando el high del 2000, que fue un high muy, muy importante, con el mínimo del año 2009, y desde allí dibujar los círculos concéntricos. Y fíjense cómo coincide la onda expansiva, nos demuestra niveles claves como por ejemplo lo que ya les dije, el punto de inflexión del mega rally en el año 94, 96, luego
la crisis del 87, el mega crash, lo pueden ver ahí ustedes en el círculo concéntrico 4 de Fibonacci, y luego hacia el lado derecho coincide exactamente con la elección de Trump, donde ahí teníamos previsto una corrección importante del mercado, sin embargo, y Trump mismo decía que nos encontrábamos en una burbuja gorda y fea en el mercado americano, pero Trump gana y se genera una extensión del rally impresionante que nos lleva a un área fuera de la zona de influencia o de la proyección de Fibonacci, con lo que creemos que probablemente vamos a tener una corrección importante o digamos que el potencial de movimiento del mercado es muy reducido desde esta área. Y volver al área concéntrica de los círculos de Fibo en este gráfico supondría un Standard & Poor's 500 por debajo de los 2.600 puntos. Adicionalmente a eso les quería mostrar el gráfico del Standard & Poor's 500 con respecto al yuan versus dólar, el yuan versus dólar en rojo, el Standard & Poor's en velas. Fíjense la correlación positiva que ellos venían teniendo durante el 2017, etcétera, y hace solamente algunas semanas los chinos han empezado a devaluar con muchísima fuerza a raíz de la guerra comercial con Estados Unidos. Y miren lo que estamos viendo, un gap enorme entre el mercado americano y el yuan. Y esto pasó en el año 2015, en agosto, y generó un mini crash en el mercado americano que hizo que el VIX tuviera uno de los ascensos más importantes en su historia. Y bueno, eso es una situación que está pasando actualmente en el mercado. No es menor, hay que tomarla en cuenta. Los chinos están devaluando con mucha fuerza y eso va a tener un impacto en la renta variable. Aquí está el Standard & Poor's contra los high yields. Aquí, bueno, ven ustedes la correlación positiva a principio de año, inicio del 2017, después se fue perdiendo esa correlación y ahora hay un gap importante entre lo que es la evolución del mercado americano de acciones y los bonos de alto rendimiento, con lo que pudiera estar generando el mercado de deuda una alerta acerca de un posible punto de inflexión en las acciones. Luego también vemos acá la comparación del Standard & Poor's contra los mercados emergentes. La línea morada es el ETF EEM y vemos cómo mientras el Standard & Poor's está muy cercano a los máximos históricos, los mercados emergentes han caído con fuerza y se encuentran bastante más abajo con un gap importante, y lo que creemos es que este gap va a ser cerrado con caídas en el Standard & Poor's. ¿Por qué? Porque los mercados emergentes están sufriendo las consecuencias de un dólar fuerte que sigue estando fuerte y una caída importante en los precios de las materias primas a nivel global, con lo que eventualmente creemos que el ajuste va a ser por el lado del Standard & Poor's. Y para ir cerrando, les quiero mostrar que este es el gráfico de Intel, una importantísima compañía tecnológica en los Estados Unidos. El viernes tuvo una caída importante, dejando un gap de quiebre de línea de tendencia alcista, sugiriendo que pueden venir mayores caídas en el corto plazo. Intel es una compañía de altísima capitalización de mercado, líder del sector, y nos sugiere que estamos en modo correctivo en el Nasdaq. Esto no es menor porque si vemos, por ejemplo, Facebook es una compañía que forma parte de las FAN, las famosas FAN, las FAN, que es Facebook, Apple, Netflix, Google, estas compañías tecnológicas que tienen una gran concentración de capital y que han sido la propela del rally del mercado americano, están en modo correctivo. Facebook rompió récord la semana pasada con la mayor caída en la capitalización de mercado de empresa alguna en el mercado americano, perdiendo más de 135 mil millones de dólares de una noche a otra. Esto no es cualquier cosa, esto es el inicio de una corrección importante en el mercado tecnológico que no debe ser despreciada o no debe ser subestimada, con lo que eventualmente podemos tener una alerta para el resto del mercado. Si ves Twitter, es otra compañía importante, está en modo caída libre también después de los beneficios empresariales, de sus resultados. Y lo que quiero mostrarles es que Netflix también ya venía cayendo. Estamos en modo correctivo en las compañías que fueron una propela para el rally del mercado americano, con lo cual la tesis de mayores correcciones en el relativo corto plazo aumenta. Este es un gráfico que no es mío, este es un gráfico de otro analista, se llama Pavlos Wolf, @PavlosWolf en Twitter, y él lo que hizo fue mostrar la luna llena, que es ese circulito que ustedes ven aquí, son las fases de luna llena con respecto al Standard & Poor's 500. Y miren lo extraordinario de la convergencia de los puntos de inflexión del mercado con la luna llena. La luna llena tiende a aparecer en importantes puntos de inflexión del mercado. Apareció antes de la gran corrección
de enero-febrero y luego en las bases de los rallies importantes. Y ahora la última luna llena la tuvimos la semana pasada, este viernes, una luna de sangre, por cierto, importante. Esto no es astrología, esto tiene principios físicos. La luna afecta a las mareas, los animales, los seres humanos y por ende a la sociedad, por ende a los mercados. Hay estudios bastante serios hechos al respecto. Bueno, les dejo a ustedes para que investiguen. Este, este, este video no es para hablar de ello, simplemente es para mostrarles que eventualmente estamos en una fase probable de inflexión en el mercado. Y este es un gráfico un tanto más terrenal, es del VIX, el llamado índice del miedo, construido con las opciones sobre el Standard & Poor's 500. En la medida este índice ha venido bajando, es decir, la volatilidad se ha estado comprimiendo, es decir, el miedo ha ido disminuyendo en la medida en que pasó la corrección de febrero. El índice, el VIX tuvo un movimiento bastante violento, pero ha venido cayendo. Sin embargo, el movimiento subyacente, la línea verde que pueden ver en la base, tiene un sesgo alcista interesante y lo último que hemos visto es que ha tenido mínimos crecientes, con lo que eventualmente pudiéramos estar frente a la posibilidad de un aumento importante del VIX en las próximas semanas. Hay que tener cuidado y hay que vigilar este indicador. Entonces, en este momento no hay miedo en el mercado, pero estamos en una zona importante de resistencia, como ustedes vieron. Esto es un mapa de mercado con líneas. La línea verde viene desde los 90. Estamos en una importantísima resistencia. La línea azul viene desde los 80. La roja viene también desde los 80 y son zonas de soporte que no vamos a ver ahora, pero solamente quería mostrarles el ángulo de ascenso y dónde estamos ahorita. Así que probablemente estamos en una zona donde las correcciones son más que probables. Luego, desde el punto de vista de sentimiento, estamos en un área de codicia. Es decir, la gente está alcista, está muy alcista. Estábamos más alcista la semana pasada, disminuyó un poquito el viernes, pero estamos en zona de codicia, con lo cual, si estuviéramos en extremo miedo o con miedo, les diría que las posibilidades de caer serían bajas, porque el mercado estaría en una situación de sentimiento no favorable. Pero ahora estamos en una situación en la que la mayoría de los agentes están alcistas, así que hay ventana, hay espacio para caídas o correcciones del mercado. Hay una luz verde para caer si el mercado decide corregir con fuerza a partir de la semana que viene. Entonces, para resumirles, estamos en una zona de riesgo muy importante que está constituida entre el high que se hizo la semana pasada en los 2.850 puntos aproximadamente y el high histórico del mercado que está en los 2.872, 22 puntos nada más, 24 puntos. Una zona muy pequeña donde vale la pena tomar acciones para la gestión del riesgo. Si usted está largo, bueno, ajuste sus stop. No le estoy diciendo que venda porque la tendencia sigue siendo alcista, pero les estoy diciendo, y por eso estoy haciendo este video, que esta zona es una zona muy probable de inflexión en el mercado y pudiéramos ver mayores caídas la semana que viene. En caso de que esto no ocurra y el mercado siga subiendo, pues hay que esperar, estamos muy cerca de los nuevos highs, que el mercado sea capaz de hacer nuevos máximos. Si hace nuevos máximos, queda invalidado parte de este análisis y probablemente iremos a los 3.030, 3.040 puntos en el Standard & Poor's. Abriría puertas para una continuidad del rally. Pero mientras eso no sea así, y es la razón de este video, hay una zona de riesgo importante que hay que tomar en cuenta y que no se puede subestimar. Así que prepárense probablemente para un punto de inflexión importante y seguramente mayores caídas la semana que viene. Y si no es así, pues no pasa nada. Lo que debemos tener es conciencia de que los mercados tienen zonas claves y ahora mismo estamos en una zona de control clave que fue área de acción institucional en el pasado y que puede serlo ahora mismo en el presente. Si quieren tener feedback de esto o seguirme en mis redes, @cárdenasfx en Twitter, y pueden escribirme cualquier duda o comentario a mi correo electrónico a cárdenasfx@gmail.com y con muchísimo gusto les doy feedback. Gracias.